Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones y paz para todo el ministerio, para todos los líderes, pastores que están conectados, para toda la audiencia a nivel general. Agradecemos una vez más este hermoso tiempo que usted ha tomado para sentarnos a dialogar sobre temas de interés en materia de liderazgo que hoy en día nos están desafiando a cada uno de nosotros. Por eso este encuentro es de vital importancia porque nos permite abrir este diálogo franco, sincero y abierto con cada uno de ustedes. Por eso en esta ocasión vamos a continuar dialogando con este gran hombre que hemos invitado para que nos acompañe en este proceso de diálogo sobre estos temas tan importantes. En la entrega pasada estuvo con nosotros el licenciado, pastor, escritor Tomás Gómez Bueno, y hoy también él nos va a acompañar para nosotros dar un cierre a este tema de tanta importancia que lo comenzamos en la entrega anterior y que ahora queremos irlo direccionando para darle el cierre final a una parte muy importante dentro del liderazgo, y es lo que hablamos del liderazgo legalista o autoritario. Ese liderazgo que se basa en reprimenda, ese liderazgo que se basa muchas veces en ejercicio del poder, pero de una manera reacia, en una manera imponente, en una manera desafiante hasta cierto punto. Por eso vamos a estar en este día comentando y hablando sobre este gran tema que hasta cierto punto es uno de los temas pandemia prácticamente dentro del liderazgo en estos días. Volvemos dentro de unos minutos. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Como le habíamos comunicado, hoy continuamos este interesante diálogo y con un gran hombre que tiene el expertise, tiene el testimonio, tiene el perfil para hablarnos de un tema tan interesante como lo es el liderazgo legalista y autoritario. Hoy queremos seguir aportando sobre temas tan interesantes y relevantes como este. Tomás, Dios te bendiga, bienvenido nuevamente. Dios te bendiga, Mauro. Con gusto, muy alegre de estar en este espacio para compartir un tema de tanto interés y tan desafiante como es ese uso tergiversado, ese don de pastorear, de acompañar, de dirigir, que hoy día en algunos aspectos, y es lo que tú enfocas, ha comenzado a entrar en crisis. Y yo creo que es una preocupación, no solamente de nosotros, las personas que manejamos los medios, sino de toda la comunidad cristiana en general, muy especialmente
de las iglesias locales. Sí, mira, en una sociedad hoy tan abierta como la que estamos viviendo, Muy plural. una sociedad muy plural, una sociedad muy concertadora, Sí, una sociedad donde está tratando de resolver sus situaciones en mesa de diálogo, ¿no? Donde no hay prácticamente directores, sino facilitadores y acompañantes o personas que acompañan en el proceso. Algunos le llaman coach o Sí. algo por el estilo, pero una sociedad muy plural hoy. Estamos frente a realidades de unos estilos de liderazgo que hasta cierto punto no se corresponden con la realidad del momento. Entonces, cuando hablamos de ese liderazgo legalista, de ese liderazgo autoritario, estamos hablando de ese liderazgo que en muchas ocasiones usa la fuerza para imponerse. Apela muchas veces hasta los años del ejercicio que tiene en funciones, en determinadas posiciones o en determinados espacios. Un liderazgo que muchas veces entiende que le corresponde porque se lo ha ganado, se lo merece, y entonces en función de esto a veces hace uso del mismo de manera abusiva prácticamente, y que lleva al individuo a tener muchas veces que reflexionar si estamos realmente frente a un ejercicio de liderazgo o si estamos frente a un ejercicio de liderazgo dictatorial. bueno, es complejo el tema, porque como tú dices, estamos en una sociedad plural, abierta, de consenso, de diálogo y de concertación. Esa es la manera en que, en términos generales, se manejan las relaciones en la sociedad de hoy. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la fe, hay unos elementos que hay que analizar. El aspecto religioso entra la parte sobrenatural. Okay. Y la parte sobrenatural es una parte donde algunos líderes, de manera ventajosa, de manera a veces indebida, se apropian. Incluso hay toda una terminología, hay todo un lenguaje, una jerga que se desarrolla en función de esa. Que se desarrolla en función de yo tengo el llamado, Okay. yo tengo la unción. Es decir, hasta cierto punto divinizan sus acciones. Exacto. Sí, se sacraliza el líder. No solamente se sacraliza, como tú estuviste señalando, también se victimiza. Yo dejé todo y estoy aquí. Y yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por ustedes. Y bueno, en cualquier momento yo pudiera retirarme, pero yo he decidido quedarme aquí porque ustedes me duelen. Y yo sé que sin mí las cosas no van a marchar bien y se hacen los imprescindibles. Y aprovechan esa ubicación, ese sitial que ellos se dan, un sitial que es sutil, manejado, complejo, donde van ganando espacio en los sentimientos de la gente. Casi siempre este tipo de liderazgo se hace acompañar de una serie de reglas, normas, imposiciones que él controla. Esa es su forma de control. Y a veces está con conductas externas. Exacto. Y a través de eso, pues, tiene un referente de la gente en torno a lo que tiene que ver con su conducta, que ya no lo refiere tanto a Dios, sino al líder. Mire, yo le dije a usted esto,
Eso no importa si va en contra o no de lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque entra un aspecto que es la mediación. Okay. Y pasamos a algo que nosotros salimos de la Reforma con el sacerdocio universal de todos los creyentes. O sea, cada uno de nosotros tiene que rendirles cuentas a Dios. Claro, dentro de ese rendimiento de cuentas, sí hay unas normas que la cumplimos todos, hay un gran acuerdo al que nos abocamos todos en una iglesia. Tenemos un dirigente, tenemos un orientador, tenemos un pastor, tenemos una persona que merece reconocimiento, pero es aquí donde vamos. ¿Cuál es la conciencia que tiene ese pastor, ese dirigente, de la función que desempeña y de cómo maneja sus relaciones con la gente, sus relaciones con la congregación, y cómo él pasa a ser no solamente un líder autoritario e imperativo, sino un facilitador, una ayuda, un acompañante, una persona que apoya y permite que la obra de Dios en conjunto, porque aquí viene, Mauro, y esto es muy importante, el trabajo en equipo. Que muchas veces el líder centralizador lo que convierte es, y esto tiene un efecto simbólico, un efecto mediático, al colaborador lo convierte en un sirviente. En un sirviente. O sea, tú me llevas el maletín, me abres la puerta, te fijas si me recorté bien, si... Entonces hay una adulación. Y esa adulación que a veces parece tan ingenua, es parte del ritual, de un culto, de un séquito del que se va rodeando el líder para verse grande, autosuficiente, imprescindible, infalible y sumamente necesario en términos de los sentimientos de la gente. Bueno, cuando se logra crear ese ambiente, pueden pasar muchísimas cosas, porque en la medida en que hay lealtades desmedidas, también el líder, el pastor, se siente que puede hacer lo que mejor le plazca y tiene unos acólitos, unos seguidores, unos leales que corresponden a su dirección, que sintonizan con lo que hacen, y eso se va convirtiendo en un poder, en una concentración de poder, porque una cosa es manejar la autoridad y otra cosa es centralizar el poder personalmente en alguien que necesita, se convierte eso en parte de sus sustancias, de su alimento, de lo que alimenta y promueve su ego. Eso es peligroso. Tomás, frente a esta realidad que tú nos está planteando, me surgen varias preguntas, porque ese comportamiento debe de ser analizado a la luz de la conducta humana. Debe de ser analizado. A la luz de la conducta humana, con las Escrituras y con el modelo de líder que es Jesucristo. Correcto. Entonces, me pregunto, un líder como el que tú nos has mostrado, ¿esto responde a algo de su pasado? ¿Responde a su trasfondo histórico? ¿Responde a su procedencia? ¿Dónde aprendió? ¿Dónde asimiló este modelo, este tipo de líder? Es un modelo que viene dado con la misma antropología del ser. Ok. Cuando
uno estudia a Maquiavelo, Maquiavelo lo que estudia es la naturaleza del hombre, cómo se maneja el hombre, qué es en su condición de pecado lo que tiene adentro. Es por naturaleza que se inclina a dominar al otro, a imponerse al otro, a sacarle ventaja al otro. Por eso, y a veces nosotros olvidamos que Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo y Lutero fueron contemporáneos casi. Ellos nacen cerca y mueren cerca. Y hay casi unos 30 años en que ambos viven de manera contemporánea. Okay. Entonces, ¿qué hace la Reforma? Sí, la Reforma admite lo que dice Maquiavelo, que el hombre es malo y que el hombre tiene una tendencia a la dominación, a la violencia, al egoísmo, y que solamente obedece a la fuerza, a la coerción, a la manipulación, al maltrato, al desenfreno y a la actitud despiadada de quien los manda. Y ahí viene el famoso término de que el fin justifica los medios. Si tú quieres poder, si tú quieres... Entonces, es lo que hace Maquiavelo, una serie de formas, no vamos a llamarle ni principio, ni nada de eso, sino de forma, de manera de tú mantener el control cuando tú descubres esas falencias, esas debilidades en quienes tú puedes y quieres dominar. Ahora, ¿qué dice la Reforma? Correcto. Que porque tiene que haber algún control regulador que el hombre, de esas manifestaciones del ser humano. que el hombre es un ser despiadado, corrompido, que necesita ser rescatado por la gracia de Jesucristo a través de la fe, sin mérito, darle toda la gloria a Dios y someterse a una vida de consenso, de acuerdos, de valores, donde el referente no es ni la fuerza, no es ni la manipulación política, no es nada que el hombre controle, sino Dios. Por eso está el sacerdocio de todos los creyentes, todos tenemos la misma dignidad, el mismo acceso, la misma valoración y autoridad delante de Dios. Entonces nosotros acordamos, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo al amor, de acuerdo a la fraternidad con que el Señor nos ha ministrado a nosotros, nosotros acordamos hacer congregaciones, construir vida comunitaria, pero con un referente, siempre que es Dios, sin ningún mediador que controle. Desde que alguien se pone en el punto de control y trata de atraer la atención de los demás como referente para guiar a otros en términos espirituales, surgen problemas. Y existe la ayuda espiritual y el acompañamiento y el pastoreo y la orientación. Sí, existe. Y es necesario. Pero me sigue surgiendo pregunta en este sentido, porque entonces, si el hombre como cristiano, con los valores del reino, ejerce el liderazgo, pero llega a caer en este tema prácticamente de un liderazgo autoritario, abusivo, incluso manipulador espiritualmente, usando las escrituras y la fe como los medios prácticamente para manipular y controlar. Esa es la parte ideológica. Y que daña emocionalmente y espiritualmente. Entonces, ¿cómo se corresponde? ¿Cómo explicamos? ¿Cómo se corresponde este hombre que se llama ser cristiano, esta mujer, pero con estas prácticas prácticamente abusivas, que coacciona el derecho, que irrespeta la libertad, que no reconoce el sacerdocio de todos, sino que se considera un sacerdocio especial
Y cuidado si no se considera también con un espíritu mesiánico, salvador, redentor, ayudador. ¿Cómo se corresponde esto? ¿Cómo podemos explicar esta parte desde la perspectiva cristiana? Un hombre y una mujer con los valores del reino y actuando en función de un líder autoritario y hasta cierto punto abusivo espiritualmente. Fíjate, estos son modelos que se replican tanto en nuestros medios que se convierten en una meta. Y yo creo que en el programa pasado estuvimos hablando de ese éxito falso, de ese éxito que no se corresponde con lo que Dios quiere para el líder. Entonces, esa réplica constante de estos modelos que cada día tienen mayor parecido con el hombre caído, con el hombre, con una cultura de individualismo y egocéntrica. Esto sin duda que impacta. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en cuál es nuestro modelo. ¿A quién tenemos de referente? O al tipo que se abajó a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces me estás diciendo tú con esto que hay líderes dentro de la fe que ejercen un liderazgo sin el modelo de Jesús. Esa es la grave realidad. Entonces, hay líderes que ejercen su ministerio y su liderazgo ignorando el modelo de Jesús. Esa es una verdad plena. ¿Es más importante entonces para ellos lo que dice Maquiavelo que lo que puede plantear Jesús? Bueno, ellos quizás no saben qué dice Maquiavelo, pero replican el modelo maquiavélico que se ha esparcido en la cultura. No replican, porque aquí hay que ser consciente. Yo quiero ser como Jesús. Y ahí entra el sacrificio, ahí entra ser contracultura, ahí entra negarse a uno mismo a través de un ejercicio de arrepentimiento, aplicar una serie de acciones que se correspondan con una transformación que el Señor va haciendo en nuestros corazones. Y el desapego, el desprendimiento de los valores que nos condicionan y a veces nos llevan a tener un control tan estricto que pocas empresas o instituciones logran tenerlo. Porque además de controlar, pasamos a lo que tiene que ver con la devoción, con ese engrandecimiento y explayamiento del ego que se va convirtiendo cada día en una necesidad insaciable y que lleva a los líderes a cometer errores terribles que no solamente afectan su vida, sino que afectan la vida de muchísima gente. Es decir que, mira, el desafío que nosotros tenemos es demasiado grande. Es ese retorno al modelo de Cristo. Yo hablé del lavatorio de pies. Qué poco se predica hoy de ese gesto del Señor, de ceñirse una toalla, coger una fuente y meterle los pies a sus discípulos y él lavárselo. Déjame decirte que eso no era un acto sagrado, ni religioso. Eso era un acto puramente humano de servicio, porque era una costumbre judía, pero lo hacían los esclavos, lo hacía la gente de menor categoría en el hogar. Ahí se puso el Señor con sus discípulos. Pero eso tiene una trascendencia, que cuando Pedro dice, no, y se alarma, el Señor le dice, no, está bien, yo no te lavo los pies aquí, pero tampoco tú me vas a ver a mí allá, cuando yo esté con los míos, cuando yo esté con ustedes. Es decir, que te conviene
que este ejemplo te afecte, porque nuestras acciones en la tierra tienen efecto y repercusión en todo lo que significa el reino de Dios. Y hay una referencia a lavarle los pies al otro. Cuando tú te abajas, tú tienes que mirarlo desde abajo. Subir tu frente y tus ojos y mirarlo a él, que él está arriba. Al que tú diriges. Al que tú diriges. Entonces nosotros tenemos que aprender ese ejercicio de empatía solidaria, de acercamiento con lo que nosotros dirigimos. A veces la ropa, los modelos de consumo, la manera en que vivimos, la diseñamos no solamente para el disfrute, al que todos tenemos derecho a tener un buen carro, una casa buena, una buena tarjeta para consumir, una buena cartera. Ahora, nosotros tenemos que saber que los otros también quieren, pueden eso y deben tener acceso a eso por asuntos de salud, por asuntos de alimento, por asuntos de subsistencia, por asunto básicamente de lo que es la dignidad humana. Todo lo que ofende la dignidad humana, y esto lo aprendí yo de Leonardo Boff, todo lo que no favorece la dignidad de la vida es pecado, hasta nuestras actitudes. Entonces nosotros queremos símbolos que nos diferencien de los demás, que nos pongan distantes. Mira, yo puedo esto, pero... Para que se sepa que soy el jefe. Para que se sepa que mando yo, que yo tengo los méritos y que como yo me he sacrificado por la colectividad debe vivir para mí. Eso es un paradigma falso que hay que desterrarlo de la iglesia. Debemos convivir juntos. Y si tenemos algún don, alguna capacidad, ejercitar eso para el bien común y para cada día más vernos iguales con los demás. Aprender a ser iguales. Tomás, frente a esta realidad que tú nos has planteado hoy, yo entiendo que todo el sistema de liderazgo debe de ser revisado a la luz de la palabra de Dios. Completamente. Porque lo que estamos viendo en el día a día es todo un proceso de un liderazgo imponente, abusivo, y que entiende que porque tiene el puesto en el momento, tiene el poder para decidir y para muchas veces definir incluso si tal o cual persona o tal o cual subalterno o lo que sea debe continuar o no haciendo aquello o trabajando o pudiendo hacer lo que debe de hacer en un momento determinado. Entonces, me llama mucho la atención que ese líder también, ese modelo, odia el tema de cuestionamiento. No permite que se pregunte, no permite que se aborde, no se permite que se haga preguntas o se cuestione sobre cuál o tal cosa, porque inmediatamente lo ven como un opositor, como alguien que quiere destruirme, que no me quiere dejar hacer lo que tengo que hacer, simplemente porque se están haciendo preguntas de rigor. Preguntas que no deberían de hacerse porque en el ejercicio de funciones de ese líder y en su responsabilidad de rendir cuenta, debe de dar respuesta a eso antes que la pregunta llegue. Es que, Mauro, es difícil que la pregunta llegue. Porque es que ese tipo de liderazgo se rodea, y hay un equipo para eso. ¿De qué se rodea? De genuflexos y serviles. Serviles incondicionales, de alabarderos, de profesión, que se hacen profesionales en ese ejercicio de tumbar polvo. Una vez escuché a alguien decir que
se estaba desarrollando dentro del liderazgo un sistema de tumbapolvismo. Tumbapolvismo. No, y hay que a veces recurrir a esos términos, vamos a decir, un poco Populares. Sí, porque realmente se crea un anillo. Un anillo cuyo papel, cuyo rol es seleccionar la gente que va a estar cerca del líder, porque hay que protegerlo de las críticas, porque las críticas pueden hacerlo reflexionar y hacerlo cambiar. Y si algo necesita un líder moderno, es tener gente cercana que se atrevan y que puedan hacerles sugerencias, críticas, propuestas, porque no se está buscando la gloria de un líder, se está buscando la construcción de una comunidad, de un grupo, con un propósito, que es promover el reino de Dios, que es predicar el evangelio, que es dar a conocer esa obra de Cristo a favor de toda la humanidad. Esto es un trabajo noble, servirle a Cristo es un trabajo noble, altamente gratificado, que da un gozo inmenso, en el que yo puedo menguar y gozarme y disfrutar de que Cristo en mi vida puede crecer, y de esa forma yo me identifico con su obra. Pero identificarse con la obra de Dios es identificarse con la obra de lo más pequeño, de los más vulnerables, de lo más lejano, de los más pobres. De los que no tienen voz. De los que no tienen voz. Y convivir con ellos. Convivir con ellos con el mismo gozo y la misma dignidad con que se conviven con otros que están en posiciones un poco más elevadas. Tomás, gracias por este tiempo que en este primer set tú nos está dando de la reflexión sobre ese liderazgo autoritario y abusivo espiritualmente hasta cierto punto, porque basa su accionar sobre la fe y sobre las escrituras y le da toda una aureola y un matiz espiritual a su accionar, diviniza este accionar y muchas veces lo lleva a la magnitud de que esta manera de actuar y esta manera de hacer el ejercicio del liderazgo es un mandato divino. Entonces es muy importante que analicemos eso y en el próximo segmento vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios cómo podemos manejar esta situación y cómo podemos superar esta situación, porque no podemos seguir en el ejercicio de un liderazgo dentro de la plataforma de la fe que no se corresponda con los valores de la fe. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca de ti. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias por seguir con nosotros y le pedimos que chequeen las redes también donde estamos presentes para seguir brindándole a ustedes informaciones de la importancia del ejercicio del liderazgo en nuestro diario vivir. Este programa está destinado para acompañar al liderazgo, a la pastoral en el ejercicio de sus funciones y para que, haciéndolo de manera correcta, pues también honremos a Dios con lo que hacemos. Tomás, frente a esta realidad de este liderazgo autoritario que se torna en delicado y arriesgado, porque hay muchas cosas en riesgo,
Y es muy delicado porque dañamos vida, dañamos sistema, dañamos procesos históricos que son las fortalezas institucionales hasta cierto punto. Frente a esa realidad, que también a veces se quiere crear hasta una cultura de que esa es la manera correcta y que genera muchas veces en los seguidores miedo, silencio, terror. ¿Cómo podemos confrontar este tipo de liderazgo legalista y autoritario a la luz de la palabra de Dios para que podamos enmarcarnos o encauzarnos en hacer un ejercicio de liderazgo conforme al modelo de Jesús? Mira, en este aspecto tiene mucho que ver la educación teológica. Nosotros, Bíblica teológica. Exacto. Nosotros hemos construido sistema educativo que en su trasfondo orientan para alcanzar el poder. La gente se pone en un instituto bíblico porque necesita manejo de grupos, hablar mejor, tener temas que poner sobre la mesa, verse ante los demás como más ilustrado, y eso da sentido de superioridad, de escalafón. Pero en nuestros institutos bíblicos nos enseñan un protocolo que está más relacionado con el ejercicio del poder autoritario que del servicio que debe desplegar un líder. Y la referencia es el modelo de nuestra sociedad moderna. El conocimiento da poder, el conocimiento te da estatus, y tú busca eso. Cuando debe ser todo lo contrario. El conocimiento tiene que darte servicio. Crear conciencia de las realidades y necesidades y entonces orientarte a servir frente a eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que revisar nuestra currícula que enseñamos en los institutos bíblicos, en la misma iglesia. Hay un modelaje protocolar del poder. Y eso, obviamente, aleja a las personas de su entrega, su sacrificio y el servicio a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro prójimo. Esa teología que nos llegó desde Estados Unidos, una sociedad de abundancia, teología de la prosperidad, del poder. A un contexto de necesidad. A un contexto de necesidad. Y unos trucos espirituales de que si tú das más, yo te lo devuelvo, y al fin y al cabo, ese dinero sin rendición de cuenta, sin ninguna mayordomía apropiada, creó una distorsión del liderazgo. Y mucho, ahora se está dando el caso de que algunos líderes, viendo quizás terminar sus días y conscientes de los abusos que cometieron, están supuestamente devolviendo dinero a congregaciones, a obras benéficas, porque fue tanto lo que acumularon a base de una predicación falsa, engañosa, truqueada, que parece que ya cerca de irle a rendir la inevitable cuenta que hay que rendirle a Dios cuando uno se pone viejo, se muere, entonces ahora están asustados. Pero no lleguemos ahí. Vamos a replantear todo y vamos a decir, ¿para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué estamos aquí?
Y incluso esos legalismos controladores, manipuladores que crean islas de poder, tienen que ir siendo desplazados. Y nosotros lo que nos hemos dispuesto a enseñar, a usar la pedagogía cristiana para mejorar el servicio en la obra de Dios y que las cosas caminen mejor, nosotros debemos cada día más influenciar a la juventud de los valores. Como ese relevo, ¿no? Claro. Generacional. Generacional, así un relevo generacional, porque el mundo lo va a necesitar y lo está necesitando. Los grandes millonarios nos están diciendo que los millones no resuelven la vida de la gente. Y la gente a veces lo que quiere es estar en paz, estar tranquila, porque hay muchísimo testimonio de gente poderosísima, como el director de la Apple, que llegó a decir que él podía pagar y tener el mejor carro del mundo y el mejor chofer del mundo, pero ahora lo que necesita es un camillero para que lo mueva cuando ya estaba en la postrimería de su vida. Es decir, la vida nos enseña qué es ella y cuáles son los valores sobre el que debemos sostener la vida, especialmente la vida cristiana. Y que al final son los que prevalecen. Aunque lo ignoramos en el proceso, prevalecerán en el tiempo. Frente a eso, Tomás, entonces, este tema de esta realidad, cuando queremos al cierre del ocaso de nuestro caminar, de nuestro peregrinar, queremos arreglar la cosa al final, pero se nos olvida que hemos trazado una ruta y que hemos creado un sistema. Hemos creado una hemos estructura, alimentado un sistema que ya estaba hecho, pero nosotros le alimentamos y lo hicimos más robusto. Entonces, ¿qué voy a hacer frente a esa realidad o algo por el estilo? Es una. Y lo otro es tomar frente a la realidad organizacional. Un líder de esta categoría, de esta estirpe, abusivo, legalista, controlador, manipulador, abusivo, amenazante. ¿Cuál es el destino de una institución con un liderazgo de este tipo? Su destino es palidecer cada día más, debilitarse cada día más, oscurecerse cada día más y ser cada día más inútil y tener cada día menos capacidad para aportar a lo trascendente al reino de Dios. Entonces, ¿se pierde credibilidad entonces? Se pierde la credibilidad. Y operatividad también. Pierde autenticidad y pertinencia en un momento en que nosotros necesitamos vida verdadera. Nosotros estamos en una crisis de la trascendencia. Por eso que tú ves que la gente está gastando su vida en cualquier cosa, en droga, en dinero, en consumo, en vanidades y en cosas superfluas. Porque nosotros, como cristianos, no le hemos sabido decir que hay una vida que tiene un propósito más auténtico, más profundo, más fructífero y más gozoso, el sentido de la existencia. Ahora se está volviendo otra vez a pensar en cosas que tienen que ver con los valores, en existencia real, no en una mera y pasajera vida que se consume como un caramelo. No, la vida tiene otro sentido y nosotros tenemos que explicarla. Y usted puede ser el controlador más grande del mundo, el tipo más hábil, el que maneja las cosas más, pero un día tiene que recibir el servicio de los otros, recibir las atenciones vitales, no
las maquilladas para usted verse grande. Usted va a necesitar atenciones para usted verse humano, para usted ver qué es la vida y que la vida a veces nos lleva a situaciones donde no hay diferencia entre un multimillonario y el miserable más grande del barrio, que en términos de sus necesidades existenciales, de sus necesidades físicas, todos somos iguales. Y delante de Dios, todos somos iguales. Por eso el principio del derecho, el principio de la dignidad humana, siempre tiene que estar en nosotros para que, en base a esos criterios, nosotros podamos determinar todo lo que somos. Jesucristo trazó un modelo de vida, trazó un modelo de compromiso, incluso encarnó con todo su rigor y sin excusarse el sufrimiento humano como parte ineludible de lo que es la existencia. Nosotros también tenemos que admitir que sufrimos, que somos proclives a daños, a situaciones que nos incomodan y nos golpean. Nosotros tenemos un modelo pastoral que parece Superman. Y hasta Superman hoy día está pasando trabajo, porque ya la imaginación de los chicos no lo compra. Superman no existe. Es una ideología. Sí, sí. En los tiempos nosotros queríamos ser como Superman y volar como Superman. Ya ningún muchachito quiere, porque ya no le cree, ha perdido la credibilidad. Porque la realidad es tan dura que ya no tenemos espacio para muchas ilusiones ni muchas especulaciones. Yo creo que es hora de que nosotros nos enfrentemos a la realidad y hagamos un liderazgo orientado al servicio, a los valores. Conforme al modelo de Jesús. Conforme al modelo de Jesús. Y pondremos la vida. Que vino a darnos libertad, no cautiverio. Claro, claro, claro. Y las iglesias son un espacio privilegiado para hacer ejercicio y modelar buen liderazgo. Amén. De calidad. Gracias, Tomás, por este tiempo tan interesante que hemos tenido en el día de hoy, donde hemos podido dialogar sobre ese liderazgo autoritario y que raya muchas veces en el tema abusivo espiritual. Amén. Donde quiere divinizar todas sus acciones, como que soy el líder, es de parte de Dios y así es que va, aunque haya vida que se destruyan o algo por el estilo. Y ese no es el modelo que las Escrituras nos presenta. Pablo nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 1, cuando nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, nos hizo libre. No te someta de nuevo al yugo de esclavitud. Por tanto, vamos a desarrollar un liderazgo abierto, accesible, un liderazgo sano, amén, que acompaña, un liderazgo que valora, un liderazgo que pondera, un liderazgo que promueve, un liderazgo que apertura, un liderazgo que se goza y que se siente realizado cuando ve que los que lo estaban detrás de ellos hoy comienzan a caminar delante de ellos. Que Dios nos ayude a tener un ejercicio de liderazgo sano conforme al modelo del liderazgo de Jesús. Dios le bendiga y muchas gracias por estar ahí presente. Será hasta la próxima. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para líderes con Mauro Vargas. Más cerca de ti.